Hoy traigo una pasta atípica que se hace en minutos. Pasta con atún. Sé que estás pensando en la típica pasta con atún en la que abres una lata de conserva y mezclas el atún con pasta. Y como mucho le añades tomate frito de bote. Pues no, para nada es eso. Es mejor. Primero tienes que poner la pasta a cocer en abundante agua con sal. Generalmente los hago con rigatone, que es como un macarrón pero con estrías. Pero como no tenía, he usado cazzarecce. Esta pasta tiene una forma de espiral y es ideal para lo que vas a preparar porque la salsa se introduce en sus huecos. Continúa laminando 2 o 3 dientes de ajo. Cuando frías este ajo laminado, el aceite se va a aromatizar de manera intensa. Por cierto, tengo que explicarte lo curioso de esta receta, pero antes avanza preparando los ingredientes y trocea unos cuantos tomates cherry. Esta receta resulta de la evolución de otra receta de macarrones que mi madre solía hacer. Básicamente freía en abundante aceite de oliva unos dientes de ajo laminados y añadía atún, aceitunas rellenas cortadas, guisantes y finalmente los macarrones. Ni más ni menos. Pero nunca he sabido si era una receta italiana real o si a los italianos les horroriza esta combinación. La cuestión es que a mí me gustaba mucho porque se salía de las recetas españolas típicas con pasta. Lo chocante es que cuando empecé a vivir solo y me cocinaba, me gustaba probar cosas, probar ingredientes nuevos. Cuando llegó el turno del queso feta, recuerdo incluirlo en la receta de pasta y atún de mi madre y para mi sorpresa el resultado fue perfecto. Generalmente lo que hacía era añadir el feta con la pasta en el plato, pero un día lo añadí durante el cocinado antes de añadir la pasta y el resultado fue un acierto. Obviamente se deshizo. Al añadir el agua de cocción de la pasta con el feta deshecho, se crea una salsa junto con el resto de ingredientes que es muy cremosa y sabrosa. Realmente esta combinación de atún con guisantes y tomate se podría comer tal cual, porque está buenísima. O incluso utilizarla como relleno para empanadillas o una lasaña. Ya verás en breve cómo queda, pero todavía hace falta añadir unos pocos ingredientes más. ¿Verdad que por ahora no tiene ninguna complicación? Ahora vino blanco. Con el vino se añaden aromas y además se concentran y potencian los sabores. Es cuestión de dejar que se reduzca y se evapore el alcohol. Lo de añadir vino blanco es opcional, sobre todo si en casa tienes niños puedes obviarlo completamente. Y ahora incorporas el queso feta y vas a ir viendo lo que ocurre. Las aceitunas negras aragonesas que añades son una combinación perfecta con el queso y el resto de ingredientes. Con aceitunas rellenas cortadas la pasta está buena, pero si eres fan de las aceitunas negras como yo, es como poner la guinda en el pastel. Y ahora es el momento de añadir la pasta ya cocida. Te aconsejo que la cuezas siempre menos tiempo del que marca el paquete, o por lo menos no pasarte. La pasta al dente es siempre mejor que la que se cuece demasiado. El calor ya ha hecho su trabajo y ha derretido el queso. Es hora de incorporar un poco de agua de la cocción para ligar todo. De esta forma se crea una emulsión cremosa y homogénea en lugar de una mezcla separada. Y además consigues que se espese y que la salsa se pegue a la pasta. Finaliza añadiendo queso parmesano rallado. ¿Cuántas veces tienes que cocinar algo rápido y te apetece que sea rico, pero que no te lleve mucho tiempo?
Pues ya has visto que esta receta es fácil y muy rápida de hacer. En este canal encuentras recetas caseras muy fáciles de hacer. Espero que te haya gustado el vídeo y me lo hagas saber. Gracias.